Ya llegamos a las 17:30. Pita Juan Gabriel Benítez en marcha. La primera semifinal de la Copa Paraguay, la Copa de Todos. Ya juegan General Caballero y Nacional. Es el famoso planteamiento espejo que están teniendo ambos equipos. Franco aceleró, ganó, tocó muy bien para Clementino. Devolución del tiro al arco. Armó Juan Franco, tomó la decisión de mandarse al ataque, de ir a encarar a la defensa rival, encontró complicidad en Clementino y qué definición, qué manera de sorprender. El mediocampista se mandó al ataque y se mandó una gran jugada. Abre la cuenta General Caballero. La tarde va tomando color, en la Arboleda y el rojo mallorquino y se va desplegando el equipo tricolor. Centro de Benítez, va para Bailone, no pudo conectar de cabeza, atropellando Gaona Lugo, le había sobrado a Bailone, no hubo cabezazo. Espínola, levanta Espínola para que Prieto busque, ganó muy bien, lindo movimiento, llegó Prieto, el arquero a mitad de camino y termina sacando Cáceres por un costado. Llegó Nacional, inquietó el equipo tricolor. Como acomodó el cuerpo para utilizar el del rival. Insiste la academia, pelota de Jara para Prieto. Prieto y al centro, primer palo. ¡Qué pelota complicada! Terminó dominando Guillén. Iba a utilizar la misma expresión. Gaona Lugo se va alejando del arco. Intenta enganchar. Perdió, sorpresa, pero no la pelota. Vino para Espínola que levanta. Centro llovido. Bailone cargando al arquero. La soltó Guillén. Prieto levantó. Gaona Lugo cerrando por el segundo palo. ¡Gol! No. Marcó infracción el árbitro que se tomó su tiempo. Ahí apunta el infractor. Acusa el dedo acusador de Juan Gabriel. Va para un integrante de Nacional. No vale el gol. Marcó falta Benítez. Es en la primera acción, en esa primera pelota cruzada, de donde Juan Gabriel acompaña y muy bien la acción. Metido dentro del área también. Se fija, fíjense, aquí va, él se mete también al área para observar de manera plena y es Bailone el que va y lo atropella a Guillén, que no puede controlar bien la pelota. Después decanta en la zona izquierda, vuelve a meter en zona de definición. Era Prieto. Alfaro había sido. Era Alfaro, sí. Ahora después Juan Gabriel Benítez le explica a los jugadores que él tiene que dejar correr un poco más la jugada, que ya vio la falta. Puede pagar caro. Va levantando Clementino y corre Arce por el costado izquierdo. Va en el mano a mano con Maciel. Se quiere meter al área. Teo Arce enganchó para la zurda. Hay un desvío. Se le escapó al Kili. ¿Esto qué es? Es gol. ¡Gol! La pelota se le escapa al Kili Rojas. El asistente corre para el medio. El árbitro marca la mitad de la cancha y lo celebra Teo Arce, que estuvo en la jugada previa. Intentó poner la pelota al área. Hubo un desvío. Me parece que el Kili Rojas ya pensaba qué hacer con la pelota antes de agarrarla y eso le jugó una mala pasada al experimentado arquero de Nacional. Qué manera de golpear General Caballero justo cuando se marcaban los 5 de tiempo de recuperación y cayó el segundo en la Arboleda. En la jugada Teo Arce con la complicidad del Kili. Se le metió la pelota, se le escapó el balón al Kili Rojas. Hay un remate por parte de Teo, se desvía de inicio en Maciel y después esto es gol en contra. Es gol en contra de Santiago Rojas. Si es que ingresó de manera plena la pelota. En la revisión obviamente uno entiende que sí. Quiere dar el golpe de gracia el rojo mallorquino. Quiere el tercero y le pega Jiménez. Vuela el Kili sobre su izquierda y la saca el tiro de esquina. De inicio Jiménez tenía decidido rematar directamente al arco. Relojeó 2 o 3 veces. Arrúa que levanta el área. Gaona Lugo que va. Le quedó el golafino. La tiró afuera. Desviado y afuera, la más clara que ha tenido Nacional. No solo en el segundo tiempo, te diría que en todo el partido se lo perdió Espínola, lo que cotizaba un descuento a los 37,5, pero falló Carlos Espínola. La pelota de Almeida. Arrúa al área. Espínola y de revancha Espínola. ¡Gol!
está viva. La Academia se mete otra vez en el partido. Tuvo su revancha Carlos Espínola. Esta vez ajustó la puntería, no falló y descontó cuando al partido le quedan algunos minutos todavía. Ahora el marcador dice General Caballero 2 y termina ganando en el fondo Vega. Y un zurdazo de Díaz y esto se va a terminar. Esto se va a acabar. El árbitro miró la hora. Juan Gabriel Benítez dice terminó el partido. Terminó el partido en Santísima Trinidad. General Caballero de Juan León Mallorquín dice respeten los rangos y el general es finalista de la Copa Paraguay 2025. Histórico. Por donde se lo mire, lo que acaba de conseguir General Caballero de Juan León Mallorquín.